Hola, yo soy Stephanie Reyes, creadora de Más Tarot, y esto es Más Tarot, el podcast. Bueno, hace un par de años empecé a estudiar tarot y a finales de 2019 creé la cuenta de Instagram @más piso o _ tarot, donde comparto todo lo que sé y todo lo que voy aprendiendo sobre esta herramienta que para mí es maravillosa. El 2020 fue un año de muchísima transformación para mí y donde pude consolidarme como tarotista. Este podcast, por supuesto, es de tarot. Lo estoy haciendo pensando en esas personas que están empezando a estudiarlo o que tienen una inquietud o que pues ya saben y quieren nutrirse quizás con otro punto de vista, que es algo que yo siempre hago. Trato de escuchar, leer, ver a otros tarotistas para nutrirme de lo que ellos han aprendido. No es un curso para nada, sino más bien es como un acercamiento, ¿sí?, al tarot. Como les dije, mi idea es compartirles lo que voy aprendiendo y lo que he aprendido hasta este momento. El podcast lo pensé más bien como en temporadas, ¿sí? Entonces, esta primera temporada va a ser de 10 episodios aproximadamente, veremos hasta dónde llegamos. Y pues van a hablar de qué es el tarot, su historia, cómo se compone, qué son los arcanos mayores, qué son los arcanos menores, un poco sus significados, numerología, etc. Por supuesto que en las siguientes temporadas vamos a ir variando, pero teniendo siempre como base el tarot y pues su aprendizaje y su valor como herramienta. Este primer episodio trata sobre qué es el tarot y cómo surge, o al menos las teorías que hay sobre la historia del tarot, porque ya les adelanto que no hay un consenso. Entonces, el tarot es un conjunto de 78 cartas de profundo contenido simbólico que se ha utilizado desde la antigüedad para predecir el futuro y como clave para conocer secretos ocultos en uno mismo y en los demás. El tarot es una herramienta que nos permite conocernos y entender cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. No hay una interpretación correcta o única de las cartas. Por esto, quien quiere encontrar en el tarot una herramienta que le permita conocer el futuro, la encuentra. Aquel que busca profundos secretos esotéricos, tiene en el tarot un aliado. Si es un consejo espiritual o una guía psicológica, puede hallar respuestas en las cartas. El tarot es un conjunto de símbolos de profundo carácter arquetípico que conecta con lo más profundo de nosotros. Es un libro de complejidad creciente que podemos comenzar a leer en cualquier parte o en cualquier capítulo. Y como dice Marianne Costa, el tarot es un libro que nunca cuenta la misma historia. Para mí, las cartas no determinan el futuro ni se refieren a acontecimientos inevitables, ¿ok? Sus veredictos no están escritos en piedra y esto siempre se los digo a mis consultantes. Lo que dicen las cartas simplemente señala probabilidades basadas en tus deseos, tu personalidad y la situación que te rodea. Analizando sus mensajes, puedes descubrir las causas que provocan estos acontecimientos que parecieran ser inevitables y además puedes aprender a modificar esas causas para obtener resultados distintos. Bueno, entonces entramos en materia. Pero, ¿de dónde viene el tarot? ¿Cómo surgió? ¿En qué lugar? Lamentablemente, como les dije, no hay un consenso, ¿sí?, ni una respuesta unificada sobre su origen. Hay distintas teorías y varias historias que explican su origen. Yo les voy a compartir las que a mi juicio son como las más coherentes y lo que me hace más sentido. Pero repito que no hay una historia unificada con la que todos estén de acuerdo.
Entonces, dicen que la historia del tarot se remonta a las primeras décadas del siglo XIII, cuando los mercaderes del Mediterráneo recorrían la ruta de la seda por China, Persia y África, trayendo entre sus pertenencias el primer mazo de cartas conocido en Occidente. Su origen era islámico y estaba organizado en 4 palos, que son los 4 palos que todavía existen. Durante el siglo XV, en Europa, a los naipes se incorporó un 5º palo, que se llamaba los triunfos. Esos triunfos eran cartas con dibujos de flores o escenas variadas que resultaban superiores en importancia a la de los palos ordinarios. Sus figuras eran casi las mismas que en la actualidad conocemos como los 22 arcanos mayores. Entonces, con la incorporación de los triunfos nació un nuevo juego llamado Tarocco o Tarocchi en Italia, Tarot en Alemania y Tarot en Francia. El primer mazo completo, ¿sí?, del que se tiene registro es el Tarot de Visconti, hecho a mano alrededor de 1440 por encargo del duque de Milán, donde ya aparecían figuras emblemáticas como la emperatriz, el colgado o el mago. Y casi todas las demás que componen hoy los arcanos mayores, con una salvedad: la torre y el diablo no estaban. No se sabe a ciencia cierta si faltan porque se perdieron o todavía no formaban parte del juego. Gracias a un sermón predicado en Umbría entre 1450 y 1470, sabemos que hay 3 clases de juegos de fortuna para esa época, ¿no? Llamados dados, cartas y triunfos. De estos últimos se dice en ese sermón que hay 21 triunfos, que son los 21 escalones de una escalera que conduce al hombre a las profundidades del infierno. Sí. Y bueno, así podemos inferir que en esta época se consideraba a las cartas del tarot o a los triunfos un elemento separado de las cartas normales del juego y pues que además obviamente no era bien visto. Para finales de ese siglo, el mazo ya estaba organizado en 78 cartas, 22 triunfos numerados del 1 al 21 más el loco y 56 cartas divididas en 4 palos: oros, bastos, espadas y copas. Si no están entendiendo mucho esta parte, tranquilos que en los siguientes episodios voy a desarrollar la información de cómo se compone el tarot y pues todo esto. Y bueno, empezó a tener otro uso que era el adivinatorio, ¿ok? Aparentemente era común en las reuniones sociales pedirles a las doncellas y a los caballeros que sacaran al azar alguno de los 32 triunfos y a continuación pues describieran su personalidad o destino en función de la figura que había salido. En París, durante el siglo XVIII y debido a la proliferación de sectas ocultistas, se dio lugar a nuevas interpretaciones. La más popular sostenía que el origen del tarot era egipcio, ¿ok? Y se trataba del verdadero libro sagrado del dios Thoth. Florecieron analogías directas entre el tarot y la cábala o el tarot y la astrología. Desde entonces y hasta el siglo XX se produjeron algunos de los mazos esotéricos más conocidos, como el Rider-Waite. Ahora vamos a ir hablando sobre los tipos de tarot más clásicos, ¿sí? Empezamos con el tarot egipcio. Algunos piensan que ese es el tarot original o es el más antiguo. Y como se pueden imaginar, su origen proviene del antiguo Egipto. Y derivan del libro de Thoth, el libro que se cree fue realizado en hojas de oro puro, 78 láminas, y dictado por el dios egipcio Thoth. Thoth era el encargado de prever el futuro y la medida del tiempo. Era venerado como el dios del destino y se le adjudica la invención de los números y de la escritura en grabados. Cuentan que podía anticipar todo tipo de eventos, ¿ok? La agricultura, las guerras, los enemigos de la casa real, etc. Todo esto mediante su oráculo. Entonces fue el autor francés Comte de Gebelin, y perdón si estoy pronunciando mal el apellido, un historiador y filósofo quien en 1781 publica un libro y en uno de los volúmenes de ese libro
llamado Del juego de los tarots, sostiene que existía una obra de los egipcios que se salvó milagrosamente del incendio de las bibliotecas de Alejandría, que incluía una baraja de extrañas figuras. Y hacía referencia al libro de Thoth y al tarot como un libro que preserva la sabiduría pura del antiguo Egipto. Pero bueno, fue hasta 1789 que por primera vez fueron publicadas las cartas del tarot alegando su origen egipcio. Esta primera versión vino de la mano del astrólogo y tarotista Eteila, quien llamó a su juego de cartas el libro de Thoth. Ok, ahora vamos a ver el tarot de Marsella. Hay estudios que afirman que este tarot es el primero de Europa y que todos los demás de la región proceden de él. Aunque recordemos que el primer mazo de tarot se encontró en Milán, sin embargo las imágenes guardan mucha relación con el tarot de Marsella. Una larga investigación llevó a Michel Dumet, filósofo y estudioso de los juegos de cartas, a concluir que, a falta de evidencia más antigua, el mazo de tarot probablemente se inventó en el norte de Italia en el siglo XV y se introdujo en el sur de Francia en 1499. También es importante decir que los maestros de cartas marselleses tenían reputación de fabricar las mejores cartas del mundo. El ejemplo más representativo del tarot de Marsella es el de Nicolas Conver de 1760. Y finalmente les voy a hablar del tarot Rider Waite, que es el mazo con el que yo aprendí a leer tarot. El 1 de marzo de 1888 se fundó en Londres la Orden Hermética de la Golden Dawn, formada por un grupo de investigadores, artistas y aprendices de mago. El motor de esa orden fue Samuel L. MacGregor Mothers. Fue él quien creó gran parte de los rituales de la orden y era además un estudioso del tarot y la cábala. La orden estudiaba astrología, alquimia, numerología, experiencias visionarias, magia, ritual, cábala y tarot. Bueno, el tarot se estudiaba a profundidad. Cada miembro debía copiar su propia baraja a partir de un modelo, lo que condujo a la creación de un elevado número de cartas altamente personalizadas. El tarot era luego empleado en rituales de visualización, meditación y viajes astrales. Uno de los miembros más destacados de la Golden Dawn fue Arthur Edward White. White tomó el control del templo en 1903. En 1910, White publicó su libro más famoso titulado Clave Pictórica del Tarot. Allí denuncia como falsa la noción de que el origen del tarot es egipcio, entre otras cosas. El libro de White estaba ilustrado con un conjunto nuevo de imágenes. La ilustradora o la autora de estos dibujos era Pamela Colman Smith, una artista norteamericana que era miembro como él de la Golden Dawn. Ella se crió en Jamaica y después se fue a vivir a Inglaterra, a Londres específicamente, y pues ahí se destacó como diseñadora e ilustradora teatral. La baraja publicada conjuntamente con el libro por la editorial Rider fue pronto conocida como Rider Waite y sigue siendo la más vendida en todo el mundo. Bueno, les di bastante información, espero que les haya ayudado a comprender que el tarot es misterioso y pues así son sus orígenes. Siempre es bueno conocer desde cero y desde la base lo que uno estudia o lo que a uno le interesa, por lo menos para mí es muy importante. Yo soy Stephanie Reyes y pueden seguirme en Instagram en @+piso_tarot. También pueden buscarme en YouTube o en Pinterest con el mismo nombre. Muchísimas gracias por escuchar y si les gustó, compártanlo.